Nos dijeron que el futuro no pesaba, que vivía en una nube etérea limpia y digital. Nos vendieron la ilusión de que el progreso ya no requería tierra, ni sangre, ni fuego. Pero la nube tiene un cuerpo físico y es devoradora. Consume millones de litros de agua dulce, traga megavatios de electricidad como ningún otro, exige hectáreas de territorio mientras miramos las pantallas esperando la siguiente innovación, la siguiente forma en que nos vamos a conectar. Entonces, ¿qué está pasando? Nuestro alrededor, el suelo, hay incendios que se queman, los ríos se están secando, los mapas se rediseñan en silencio. Y si los desastres que llamamos naturales no son más que una limpieza previa para el desembarco de un nuevo capital tecnológico, hoy no vamos a hablar de tecnología, vamos a indagar sobre la geografía del despojo para que la tecnología pueda vivir. Entonces, vamos allá, respiramos profundo y vamos a observar, Nico, por qué aceptamos sin cuestionar el concepto de la nube si toda la información habita en infraestructura física. Vamos ahí y quiero que vayamos a estos grandes conglomerados de Google, de Oracle, de todas estas formas que están llevando ahora toda esta tecnología. Y quiero que me digas cómo es que se ve este concepto de nube, todo este concepto de toda la información que hay en estos lugares. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Me escuchas? Sí. Lo primero que yo observo, Ira, es como una narrativa oculta. Uh-huh. Es como si físicamente nunca haya cambiado el espacio que abarca la tecnología, Uh-huh. pero se nos fue programando a entender que se iba reduciendo el espacio a través de una historia que se nos contó de distintos dispositivos Uh-huh. que fueron haciéndonos creer que entre más pequeño, más capacidad de información, Uh-huh. como son todas estas tecnologías que salieron para guardar información, por ejemplo. Entonces nuestra mente fue programándose para entender que entre más pequeño o lo diminuto iba a tener mayor capacidad, pero la capacidad necesaria física de la tecnología nunca fue pequeña, siempre fue en esa inmensidad, pero fue con la intención de borrar la visualización de los estados físicos reales de la misma. Cuando se empezó a producir el lenguaje de la nube, todos automáticamente, detrás de la programación de la ligereza o la disminución, entendimos que para guardar información ya no se requería la fisicalidad. Uh-huh. Y así fue como la programación se fue ensamblando como un eslabón hasta hacernos creer que la no fisicalidad ocupa o tiene la capacidad de una memoria, pero eso obviamente si lo razonas desde la conciencia es equívoca porque toda información que se mueve dentro del mundo digital tiene un puerto de ancla. Uh-huh. Todo tiene un lugar en donde se establece. Entonces fue una narrativa, Ira, y fue una narrativa que fue apoyada desde muchos sectores. Por ejemplo, el sector de la música fue disminuyendo los discos de acetato Uh-huh. hasta convertirse en minúsculos dispositivos y luego la nube. El alimento ha hecho esto también, haciendo tecnología de alimentación en donde entre más pequeño
mayor concentración. Em, y así como también el cine, la forma, el formato, las computadoras, los celulares, toda esta narrativa de entre más pequeño es mejor en el sentido tecnológico, ha sido una construcción de nuestra propia estructura eh, energética, porque también entiendo, como lo veo aquí, que es como que va a la par con nuestro razonamiento. También nosotros como humanos hemos empezado a adaptarnos que entre menor esfuerzo, mayor es la relación con el placer del obtenido. ¿A quién le conviene que creamos que lo digital no consume recursos naturales? A todo aquel que depende del consumo de lo digital. Eh, ¿Cuánta? perdón, Ah, sí. no, dime. Es como una, pues sí, como una interpretación de doble vía, o sea, eh, por beneficio de aquellos que lo crean. Por ejemplo, ¿cuánta agua potable cuesta realmente un segundo de procesamiento de inteligencia artificial? Aproximadamente 19 litros. Imagínate, 19 litros, un segundo de procesamiento de inteligencia artificial, esa agua se utiliza para procesarlo. Es Por, sobre todo en los procesos de enfriamiento. claro, pero ¿por qué el consumo energético de los megaservidores se trata como un secreto comercial y no como un asunto de salud pública? ¿Cuántas ciudades están teniendo problemas con la luz, de apagones en diferentes zonas, y cuánta de esta están destinando al consumo energético de estos megaservidores? Un porcentaje alto, en realidad estamos hablando de un 70-30, en donde la prioridad se está manifestando a las estructuras, pero eso hasta inconscientemente ya lo hacemos también nosotros. Porque, por ejemplo, ahí te va el ejemplo más burdo. Ujú. En un caso de que si fuera una ciudad sin luz y tienen una batería de reserva, ¿sabes qué es lo primero que conecta a la humanidad? El Pues sus celular. celulares. Mm. Entonces, en la, ¿es la eficiencia digital una mentira cuando se requiere destruir ecosistemas completos para sostenerse? Pues, otra vez, si tu pregunta. O sea, ¿es la eficiencia digital una mentira cuando se requieren destruir ecosistemas para sostenerse? Por ejemplo, para sostener esta eficiencia digital, quizá hay que propagar incendios para que ahí se puedan obtener ciertos recursos que van a alimentar estas formas de servidores tan grandes. Entonces, esa eficiencia digital está destruyendo ecosistemas. Entonces, ¿esa eficiencia digital es verdad o es mentira? Voy a contestarte con la misma energía de la pregunta Uh -huh. y de alguna forma canalizando el pensamiento frío de quien lo estructura. No es una mentira porque una cosa no tiene nada que ver con la otra, aunque una cosa alimente a la otra. Uh La -huh. eficiencia tecnológica está avanzando en un sistema que de alguna manera está propiciando para la facilidad de la estructura humana. Eso sí es una realidad. Entonces, La tecnología lo que está haciendo es cumplir su función de beneficio hacia el humano. Sin embargo, esta parte no se vuelve una mentira solo porque la otra no se diga. uh-huh. Ok. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la minería del siglo XIX y la minería de datos e infraestructura del siglo XXI? Digamos que la minería del siglo XIX de alguna forma tenía una validación redituable. La, la toma del mineral incluso contribuía con cierta deliberación de tensiones terrestres. Sin embargo, esto de la tecnología actual es totalmente artificial.
no conecta con los procesos de la Tierra, y el planeta lo resiente o la planeta lo resiente. ¿Por qué esta transición digital no contempla los límites biológicos del planeta? Porque la estructura moral que nosotros tenemos también es limitada. Y vuelvo a responderte de la frialdad de la conciencia de en quien entiendo que se encuentra la respuesta. Así como no dimensionamos la destrucción que realiza la tecnología, en realidad tampoco tenemos conciencia de la expansión del planeta. Es como si son dos mentiras que no justifican la una y la otra, pero sí el entendimiento completo podría ayudar a dimensionar que la afectación biológica nunca será totalitaria hacia la planeta. Eh, por más que forcemos en destruirla, contaminarla o de alguna forma lastimarla, sigue siendo en comparativa la sensación de una rasquiña o alguna infección menor en nuestro cuerpo. ¿Cómo influye el discurso de la modernización en la pérdida de la soberanía del agua? Hay empresas que están comprando en algunos países la distribución del agua completamente y ellos son los que van a manejar y qué tanto es para las propias estructuras de las inteligencias y qué tanto es para guardar realmente el bienestar de las personas. ¿Por qué están ahora las empresas de tecnología haciendo empresas para quedarse con mantos acuíferos, con distribuciones de agua en países enteros? Pues digamos que la respuesta es porque sus tecnologías tienen sed, tienen que cuidarlas y en este momento ellas son su prioridad. Entonces, ¿quién decidió que enfriar servidores era más urgente que garantizar las aguas de las comunidades rurales? Una combinación de los mismos gobiernos y distintos conglomerados privados que están invirtiendo en ese desarrollo, en el desarrollo tecnológico. ¿Por qué no existe una etiqueta de huella hídrica en los servicios de Internet que consumimos diario? Porque eso crearía conciencia. Entonces la gente quiere que estemos conectados sin conciencia y acabándose nuestros territorios. Pues no la gente, los dueños de esa búsqueda tecnológica. ¿En qué momento la comodidad individual superó la supervivencia colectiva? ¿En qué momento? Con una reafirmación diaria en la que el humano así lo contempla. Todos los días se siguen gastando millones y millones de pesos o dólares o la moneda que tú quieras Ujú. en servicios de suscripción banal, sin información, entretenimiento que se puede obtener de alguna otra manera o incluso pornografía. A ver, entonces, ¿puede ser que la inteligencia artificial sea una herramienta de liberación o una máquina de consumo territorial y no nos damos cuenta? En realidad la inteligencia artificial va a hacer lo que aquel que la utilice tenga en su disposición de conciencia. Las personas que están destruyendo son conscientes de que lo hacen, entienden en su nivel dimensional que lo que hacen no es tan grave como lo quiere aparentar aquellos que se oponen. Es como si vivimos en un mundo de radicaciones, en donde también, por ejemplo, existen agendas contrapuestas y en realidad lo que estamos viendo son una manifestación más grande de la dualidad. Claro, pero no podemos dejar de ver que en todos los países están poniendo cierto tipo de servidores para la comunicación de tal o cual país y de alguna manera ocupan terreno físico. Entonces, esa inteligencia artificial está de alguna manera consumiendo territorio que nosotros
no nos damos cuenta que estamos donando, y no es a la inteligencia artificial en sí, es a todos sus servidores y a todas esas empresas. No, el humano no se da cuenta. ¿Por qué los centros de datos se instalan estratégicamente en zonas con crisis hídrica o vulnerabilidad social? Porque son una invitación al desplazo. Digamos que su aparición gestaría el abandono de esa zona de las personas. Y se quedarían ellos solos con la Con el tierra y con lo que... espacio. Ok. Entonces, ¿qué acuerdos a puerta cerrada permiten las transacciones pagar con tarifas insignificantes el agua local? Sobre todo los acuerdos que responden a una necesidad económica de aquellos que lo aceptan. Son acuerdos que tienen que ver con la corrupción, la compraventa de espacios y terrenos de forma ilegal, el despojo de tierras indígenas, todo eso. ¿Cómo justifican o cómo la élite, esas empresas han llegado a justificarse, no sé, éticamente o físicamente, para privar de recursos a una nación, a un pueblo, para alimentar algoritmos internacionales? Pues es que no se presentan con la cara de lo negativo que hacen. Ese tipo de compañías también manejan programas extensos, sobre todo del uso de su desarrollo tecnológico en distintas zonas rurales también. Estamos hablando de esa cara filantrópica de asociación civil que muestran para determinados objetivos sociales, pero que no terminan aclarando en realidad a qué se dedican. Entonces, estos gobiernos que ven estas empresas como salvadores, cuando el costo ambiental es irreversible, ¿qué pasa con estos gobiernos? No tienen la visión completa, no se entregan los datos completos, no se hace un estudio completo o simplemente son personas que trabajan para el mismo sistema y solamente facilitan el acceso. Sí, es así. En realidad son conscientes, a nivel gobierno saben las formas en las que se mueve el uso de la tierra. Si en esos países no hay soberanía, simplemente se cederá y se permitirá a través de algún acuerdo económico que continúe. Cierto también que hay países que son más irreverentes en ese sentido energético Ujú. y no lo permiten del todo, pero no lo permiten del todo en un sistema invasivo, pero cuando a través de la legalidad se obtienen los espacios, no pueden hacer nada. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, la fascinación que le venden los gobiernos a los ciudadanos por un futuro impide ver la destrucción o las consecuencias que se pueden vivir desde un presente? Es que no les impide, simplemente deciden ignorarlas. Ok. Entonces, ¿quién se beneficia de la velocidad de todo este procesamiento de datos a costa de la lentitud de la regeneración de la Tierra? Pues aunque nos guste aceptarlo en gran parte al humano que lo consume, em, dentro de lo que no ve de daño, el placer y el beneficio que se obtiene es bastante. Estamos hablando de una gran cantidad de la población. Y también, obviamente, pues aquellos que están de alguna forma dominando ese desarrollo. O sea que Por, digamos que a todos. a todos. ¿Por qué entonces se habla desde los gobiernos de energía renovable y para la tecnología, mientras las poblaciones locales en muchos estados, en muchos países, en muchos lugares, hay apagones que se sufren constantemente? Porque sí hay una visión en ese sentido, solo que dentro de su desequilibrio de desarrollo, no pueden tolerar su mismo error, entonces entienden todos los procesos como que en algún momento tendrán un buen resultado. Entonces quiere decir que, por ejemplo, el humano mide el progreso de la sociedad por las computadoras.
y no por la pureza de sus ríos, de su naturaleza, de esta riqueza. Sí, en un sentido de conciencia, sí. Incluso a nivel espiritual y energético, Ira, se puede Ujú, observar como en esta conciencia de civilización actual hay una tendencia hacia el desarrollo tecnológico que irá por encima de la moral e irá por encima de la visión espiritual. Esta es una sociedad que incluso si lo conectas con relatos energéticos ujú. y de tendencia esotérica, está destinada a ser de desarrollo tecnológico. Esta no va a ser una sociedad, no vamos a ser una civilización que llegue a grandes auges de espiritualidad ni tampoco de desarrollo emocional. Vamos a ver viajes interdimensionales, teletransportaciones, cirugías sin intervención física, todo a través del lente de la tecnología. Y en esa tendencia es donde va hacia el desarrollo y la moralidad y lo emocional y lo espiritual nos va a quedar muy cortos. ¿Qué papel juegan los tratados de colaboración o de libre comercio en la cesión de soberanías territoriales de algunos países? Pues es que en algunos hay un beneficio y en otros una pérdida. Siempre hacia donde se mueva la energía es a donde se va a observar cuál va a ser la tendencia. Por lo general, este tipo de tratados lo que busca secretamente es abrir canales para distribuciones que no se quieren hacer de forma visual a través de retirando ciertos candados. Entonces, pues esto podría ser una manera todavía mayor de crear algún tipo como de publicidad o tendencia hacia algún objetivo. Se utilizan las deudas externas de los países en desarrollo para forzarlos a ceder recursos a empresas tecnológicas, y ahorita me recuerdo de Argentina. Pues no los fuerzan. En todo caso, aprovechan y los países si aceptan, em, pero por ejemplo, Ujú. energéticamente ha sido muy pocas las veces que en este último siglo en realidad un país está forzando, fuera del aspecto de la guerra, todas han sido negociaciones de beneficios. Si no sea el país, por lo menos hacia las personas que están a cargo, o sea, hasta El gobernante. económicamente, claro. Entonces, ¿quién fiscaliza los verdaderos volúmenes de registros que se extraen en territorios vulnerables? ¿Quién qué? ¿Quién fiscaliza este verdadero volumen de recursos que se extraen? Nadie los fiscaliza, quedan a merced de las empresas completamente. El Estado pierde esta parte de fiscalizar todo eso porque lo entregó por un convenio. ¿Cómo se maneja eso? Sí, de alguna forma solo se presenta una parte de lo que se hace, digámoslo así. No se informa por completo porque a través del escudo de la privatización o de las empresas privadas hay mucho que los gobiernos tampoco pueden hacer del todo. Entonces, pues más bien se muestra tal y como es. ¿Cómo se ve reflejada esta industria energéticamente cuando llega y toma posesión de un territorio? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el egregor o el guardián del territorio cuando llega esta empresa y se presenta energéticamente y toma posesión del lugar? Pues se percibe como una sensación de conquista, incluso hasta como de cacería, como esta relación depredador-presa que van orillando hasta el punto en el cual ya no hay espacio. Energéticamente puede consolidarse, sí. Energéticamente puede volverse una zona libre también, pero siempre hay un rezago, una profundidad energética Mm. que no termina por conectar del todo. Entonces, la misma tierra termina de también de rechazarla, ¿sabes? Por eso tanta necesidad de expansión, porque no conservan los espacios, son muy destructivos, se está
como intentando comer la cola a la misma tecnología. Entonces es por eso que las comunidades cercanas a todos estos centros de datos tecnológicos no ven reflejada la riqueza que se promete en sus ciudades, por ejemplo, con escuelas, con hospitales, con fábricas, con otro. Es por eso que no lo ven, porque la misma energía de la tierra lo rechaza. Sí, es por eso, porque todo aquello que esté en manipulación del planeta, pero que se sienta artificial o que la Tierra no encuentra una forma de conexión, digamos de que en estos momentos, de alguna forma se siente hasta expulsado. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la salud mental de las personas que ven disminuido su recurso? Dices, antes me iba al río a bañar, ahora no hay porque el río se secó, porque están enfriando todos estos servidores. ¿Qué pasa con la psicología de las personas del lugar? Mm, empiezan como a distorsionarse. Tanta información al fin y al cabo se mina entre los procesos energéticos de la gente. Las personas sensibles pueden llegar a saturarse, a tener momentos esquizofrénicos. Hay mucho descontrol mental. Es una coincidencia que las zonas más golpeadas por los incendios recurrentes hoy día, por ejemplo, en Colombia, en Argentina, en otras partes del mundo, sean zonas que coinciden con futuros desarrollos industriales de este tipo? Pues no es coincidencia, porque se puede leer que mucho de esto que se provocó para la destrucción em, era parte de un plan para la obtención de esos espacios, Es, como incendios planeados y todo eso. esos incendios planeados y esas cuestiones, estas adquisiciones de las empresas de agua de una nación, quién los planeó y cómo fueron planeados desde esta parte, ya sea biológica o energética, o cómo fueron planeados. Fueron planeados desde tiempo atrás, Uh -huh, eh, como con el objetivo de primero de hacer que el humano sufra de una total desconfianza. uh -huh. Ese fue en un punto clave porque fue en la transición, o sea, en este momento actual habitan humanos que han vivido sin la tecnología y con la tecnología, que han experimentado esta transición al punto en el que la tecnología no era necesaria o era un lujo, a volverse completamente necesaria y común, por ejemplo. Y esta visión que tenemos de esa expansión, de una transición, o sea, estamos viviendo en carne propia lo que en historia estudiamos, las transiciones inmensas de las culturas, y no hemos dimensionado que la tecnología es una transición cultural. Entonces, ¿cómo cambia el valor económico de una hectárea protegida antes y después devorada quizá por un fuego que, como se dice, planeado, como dices tú? Pues siempre hay una distorsión para comprenderlo, visualizarlo del todo, pero esta planificación fue dada de alguna forma también para alterar el cuerpo. ¿Cómo? Mm, la estructura de la unificación del humano con la tecnología también se está habilitando, y es lo que entendemos como transhumanismo. Uh -huh, Y viene desde mucho tiempo atrás, uh ya -huh. con dispositivos que el humano utiliza en su cuerpo para poder realizar acciones.
ahora viene un cambio transitorio importante en donde el humano empieza a recibir la función de inteligencia por algo más allá que solo su propio cerebro. Entonces, le venden al humano que el valor de la área protegida ahora tiene otro valor, ¿lo beneficia? Al humano en general sí, lo beneficia porque de alguna forma alimenta su necesidad de como de sentir que realiza un cambio, pero es como cuando vas de una religión a otra, en realidad solo vas sustituyendo arquetipos y eso mismo pasa con la relación del humano y la tecnología. Y aparte aquí es todavía más deteriorada porque ya exigimos el desarrollo tecnológico. O sea, por ejemplo, acaba de salir el iPhone 17 Pro Max y ya hay 1 millón de personas teorizando cuál va a ser la mejor aplicación que va a tener el iPhone 18, por ejemplo. O A sea, ver, ya hay narrativas tecnológicas ujú. que se han conectado tanto con nuestras rutinas personales como los dispositivos que ya exigimos su cambio y su transformación. Ya entendemos que lo tienen que hacer. ¿Quién es quien se beneficia inmediatamente cuando, por ejemplo, un bosque nativo pierde su categoría de protección ambiental tras un incendio? Principalmente estas empresas tecnológicas de desarrollo y sobre todo infraestructuras que les hace falta levantar, reconstruir o crear estructuras grandes. ¿Por qué todas las investigaciones sobre los verdaderos autores intelectuales de los incendios forestales rara vez prosperan? Por el daño que hacen a la energía en la que se ubican y el rechazo que provocan del planeta. El fuego es la forma más rápida y barata de despojar a una comunidad sin tener que negociar la compra de la tierra. Sí, en un sentido de premura, sí. Entonces, la falta de presupuesto en la prevención de incendios eh, puede a ver, contrastar con los subsidios de las infraestructuras tecnológicas. O sea, es más barato que si se quema algo, llegue una empresa tecnológica y diga, yo voy a reparar esto, yo voy a invertir acá, que mantener un programa de reforestación o de prevención de incendios. Mm, pues es que, ¿sabes? Aquí es que la moralidad que existe detrás de la visión de quien lo provoca no se maneja a través de los mismos lentes en las que tú o yo o alguien más pudiera observarlo. Esa frialdad con la que deciden irrumpir en estos espacios va más allá de la conciencia del beneficio o la destrucción, no de ellos, de quienes habitan cerca de esto. Entonces, aquí vamos ahora a ir con estas grandes empresas tecnológicas y vamos a observar qué es lo que ellos están buscando, qué patrones geográficos están buscando o qué mapas están viendo que pueden decir, aquí se puede gestar un incendio y aquí se puede gestar esta parte. ¿Cómo provocan, cómo planean esto del incendio? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué sucede? Pues es que ellos tienen estudios completos de las hidrografías del mundo, saben en dónde están las venas de alguna forma acuáticas también porque las necesitan. Uh -huh. Entonces, cuando encuentran estas características físicas, desarrollan la planificación del ataque, digámoslo así. Puede ser tan sencillo como una tormenta enorme que lleve alguna devastación o hasta pues estos tifones, huracanes,
estos incendios, temblores que se pueden producir artificialmente para construir esa información. En estos mapas que estas personas manejan, ellos pueden elegir directamente el lugar, la forma y hasta dónde se va a distribuir este fuego o no. ¿Lo pueden planear de esa manera o no? Sí, sí lo pueden planear de esa manera, pero recuerda, desde el fuera de la lente de la moralidad. Entonces, estas mafias que se llaman las mafias del suelo, ¿cómo van ejecutando el plan de estos grandes corporativos? O sea, les pagan, son parte de estos grandes corporativos. Estas mafias de incendios se llaman estas personas que gestionan, ¿cómo se llama? Incendios intencionados para favorecer a terceros. Estas mafias trabajan para estas empresas. ¿Cómo se introduce en un país? ¿Cómo trabajan? ¿O lo produce la misma empresa desde su tecnología? ¿Cómo es que se gestiona todo esto? Se gestiona a través de la indiferencia en primer caso, a través de la extracción, porque obviamente se justifican a partir del beneficio y a través de alguna forma un ritmo, porque como lo decíamos hace rato, es imposible negar que la moralidad terminará disminuyendo a casos extremos y nuestros deseos tecnológicos seguirán aumentando a casos extremos. Entonces, por ejemplo, ¿cómo o qué papel están jugando todos estos, por ejemplo, servicios de emergencia o de ayuda internacional? Porque pasa un desastre y entonces ya los demás están ayudando. Por lo general, estas mismas empresas mandan esa ayuda para controlar la forma del ecosistema, para que no obstaculice su proyecto, ¿o no? Mm, aquí como ya como a partir de un beneficio mutuo, Uh-huh. eh, observo por ejemplo que el humano a pesar de que juzga no se queja Uh-huh. y quien lo produce se queja del humano pero no se permite detener. ¿Por qué a todo mundo le venden que esto que está sucediendo es parte del cambio climático? Pues porque no van a revelar su verdadera intención. Y como el mar o el océano es algo muy tangible para muchos, crear esta escena de la devastación, de y todo eso, es mucho más sencillo. ¿Por qué la tecnología satelital que detecta, se supone, los incendios en tiempo real, no se utiliza para prevenir esta forma de incendios? Como desde una, como desde una necesidad de paciencia. Hay muchas deficiencias en la estructura de la civilización, paciencia, intolerancia, disociación, evasión.
Fíjate, ¿qué papel están jugando los planes de ordenamiento territorial? ¿Qué es lo que sucede aquí? Que dejan zonas grises, propensas a ciertas formas de incendios oportunos y cómo algunas empresas van privatizando las cuencas y quiero saber si esto es lo que ocasiona a veces sequías prolongadas donde antes no había sequías. Ujú. ¿Qué mencionabas de los guías? No, que por qué las cuencas se están privatizando y si estas cuencas de agua son lo que gestionan estas sequías prolongadas. Pues sí, la organización y la privatización de los espacios definitivamente afecta y devalúa estas cuencas, hace que el entorno decida abandonarlas por la creencia de su poco desarrollo y se casan con la idea de que es mejor ellos moverse que mover lo que los destruye. A ver, entonces, ¿cómo se determina quién tiene derecho, por ejemplo, a utilizar el agua o a beber agua o a tener agua y quién tiene derecho a usarla para enfriar microprocesadores enormes? ¿Cómo determina eso un país, una política, una historia, una, una forma tanto física como energética? ¿Cómo se determina eso? Se determina incluso a partir de la propia conciencia y el raciocinio personal. Nuestra propia mente muchas veces juega como una plataforma o una tabla pirata que va rumbo al mar. Pero ¿quién lo determina? O sea, las mismas personas deciden que es más, o sea, para la persona inconscientemente es mucho más importante la tecnología que su propia fisicalidad. Sí, en muchos casos sí. Hay muchas personas que incluso el perder un dispositivo, algo, es como perder un miembro de su cuerpo. Hay personas que no funcionan ya sin ciertas formas tecnológicas. Entonces, ¿cómo está la forma en que nos estructuramos energéticamente ahora, ahorita que hablabas de eso del transhumanismo, cómo nos estructuramos nosotros con la tecnología a partir de qué vamos aceptando ciertas decisiones o no? ¿Cómo nos hace más falta a lo mejor una tecnología que otra cosa? Porque cada persona manifiesta de alguna forma la estructura que trae de su experiencia. Cada uno va a conectar con sus propias necesidades. Ok. Entonces, ¿cómo nos está afectando ya en el terreno físico que ocupa también esta tecnología? Y nosotros pensábamos que estaba en una nube allá en el cielo, no sé qué nos imaginábamos, pero ¿qué pasa cuando nos damos cuenta que está tomando parte física de nuestro propio territorio, de nuestros propios recursos como humanidad? ¿Qué está pasando que nosotros no nos damos cuenta y parece que estamos inconscientemente aceptando que todo esto se vuelva mucho más fuerte que nosotros mismos como comunidad humana? Porque de alguna forma la comunidad humana no se ha sabido leer a sí misma para la obtención de su beneficio y este placer inmediato, pues es inmediato.
y el humano sigue buscando esa satisfacción inmediata como primer recurso. Entonces, ¿qué pasa con la parte cognitiva? ¿Qué está pasando con el humano que no alcanza a comprender lo que está pasando? Porque todo lo sutil, lo energético, todo tiene que ver con esta parte física que está en nuestra tierra, porque es dual y así El que, tiene que ser. el que no ha alcanzado a dimensionarlo, Ira, es porque su mente sigue divagando en estructuras religiosas, en estructuras espirituales, en gestiones políticas, en dualidades de presencia, o sea, que siguen distraídos por el exterior. Hay muchas personas, Ira, que no han llegado al pensamiento interno, hay muchas personas que no han descubierto su ser observador, hay muchas personas que no han tenido la capacidad de verse desde afuera de lo que están viviendo. Por eso la facilidad de la manipulación sigue siendo alta. Entonces, dime cómo el promedio de la humanidad cree que funciona, por ejemplo, su computadora. O sea, ¿a dónde creen que van? ¿Al cielo los datos? ¿O cómo es que creen que se maneja esto de la nube, de que cada día tenemos más computadoras en casa y tenemos más cosas? La mayoría de las personas percibe la nube como una estructura tecnológica satelital y creen que la información se encuentra dando vuelta alrededor de la atmósfera terrestre. O sea, que ni siquiera está aquí. Ujú. Y eso estamos hablando de la mayoría de la población. Incluso por eso la referencia que lo mandan para arriba o a la nube, creen que lo están mandando a servidores satelitales, que son computadorcitas que están volando por el espacio. Esa es la visión que tiene la gente. Entonces ellos piensan que toda esta guerra que se está teniendo por los recursos es realmente porque se quieren hacer más ricos, no sé, con el oro, con la plata, pero no con esta parte de la guerra tecnológica que realmente está sucediendo. Es que el conglomerado humano Ajá. tampoco es que imagine tanta tecnología a gran futuro. Entonces, lo que el conglomerado humano cree que está formándose de estas peleas tiene que ver más con lo económico, porque creen que los países lo que están peleando es la obtención de estos recursos para la creación de lo mismo que ya hay o como para sustentar lo que ya existe. En realidad, ir al humano en este sentido tecnológico como gran porción es artificial, no termina por ni siquiera a sí mismo entenderse. Entonces, ¿qué pasa con todos estos egregores artificiales que se han estado creando y que también llegan e invaden el territorio cognitivo de las personas? Sí, porque como ya lo habíamos hablado hace ratito, hay mucha evasión, mucha disociación y mucha actitud esquizotípica. Hay muchas personas que a través de estos abusos lo que hacen es radicalizar su energía hasta el victimismo y tampoco es como que quieran sacar adelante lo que sienten. Están muy a gustos entre los colores y las florecitas, pero no terminan los humanos por decidir que en realidad hay una necesidad o un peligro. Entonces, el humano no entiende que estas emergencias de terremotos, de incendios, al final de cuentas, que no es de un cambio climático, es para militarizar un territorio y proteger una propiedad industrial sensible, la gente no lo alcanza a comprender. No, no lo alcanza a comprender. Hay mucha población, Ira, que no. Hay mucha población que sigue caminando por la calle tirando basura en el suelo, sin importarle lo que es la biodegradación. Y eso es un tema que tiene mucho más que la inteligencia artificial. En realidad, la conciencia, o sea, la conexión es aparente. Como humanidad estamos desconectados y cierto es que ha sido la misma programación de la tecnología que ha ido avanzando poco a poco. Esta visualización que hay desde la ciencia ficción, en donde dejamos el cuerpo humano ahí ubicado, conectado a distintos tipos de hidrataciones, pero para estar moviéndonos en una meta, en un metaverso, en donde lo que se mueve en realidad es nuestro archivo digital,
Ujú. Sigue siendo una visión, una creencia que el conglomerado de alguna forma está alimentando. Entonces, esta parte de la industria nos está desplazando como humanidad. Mm, sí, pero la respuesta es sí por nuestra propia disposición al reemplazo. Por nuestra decisión. Ujú. Sí, por nuestra propia disposición, porque sí hay formas alternativas de avanzar junto con el desarrollo. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué sucede cuando la huella de carbono, por ejemplo, de un parque tecnológico, supera todo el beneficio que se supone que debe de traer? Pues se convierte en una tragedia, ¿no? Se vuelve un espacio que se saturó y de muchas maneras corrompe a las personas que se encuentran ahí. Entonces, el humano de alguna forma ha cedido su propia autonomía al permitirse que también esta tecnología que está en los teléfonos o en las, no sé, en las computadoras, lo que sea, lo invada a él también, así como estas mega empresas invaden nuestro territorio. Es lo que está pasando también con nuestro cuerpo físico y nuestra parte cognitiva. Sí hay una conexión, pero creo que hay mayor afectación cognitiva en este momento. Ok. Entonces, cuando utilizan el fuego, los terremotos, las inundaciones como objetivo de despojo y echan la culpa a la forma de la contaminación global, es una parte de no hacerse responsables, de querer quitar a un porcentaje de la humanidad para ellos utilizar los recursos que corresponderían a esa parte de la humanidad. Pues no le ven un límite moral. En todo caso, intentan disimularlo a través de la distribución de algún otro beneficio. Hay entidades que están resguardando esta forma estructural energética de lo que corresponde a estos nuevos campos tecnológicos. Sí, como subegregores que Ujú. aparecen como estructuras dentro de una estructura de parasitación mayor. Y esas estructuras son enviadas desde estas élites, de estas empresas que quieren gobernar estos territorios. Sí, hasta de incluso razas energéticas que desean establecerse en ciertos puntos. La tecnología por eso es que es semánticamente artificial en nuestro planeta, porque se podría decir que existen planetas con tecnología muy avanzada. Los lugares que eligen son donde hay también o puede haber focos tonales energéticos de la misma Tierra o no. Esta energía del foco tonal está más relacionada a una estructura de manifestación espiritual, sí con la tierra, pero de alguna forma hasta de cierta permisidad. Es como si esta energía se consolida sin un protocolo específico y lo que busca es más bien la alteración de lo sencillo a lo complicado. Por eso, pero la pregunta es, ¿estas empresas pueden buscar focos tonales para establecerse también en esos lugares? No. No, ok, muy bien. Entonces, vamos a regresar, vamos a desconectar de todo y de todo y regresamos aquí. Y ahora, y la pregunta sería, ¿estaremos listos para mirar detrás de lo que creemos que es la nube y defender el suelo, defender nuestra tierra, defender nuestro territorio? ¿O no? Ni siquiera a lo mejor estamos listos para eso. Y regresa
Siente tus pies, tus manos, respira profundo y regresa aquí y ahora en este momento presente. Estiras tus pies, tus manos y regresas a la cuenta de 3. 1, 2, 3. ¿Cómo te fue, Nico? Bien, bien. Muy bien. Gracias a todas las personas que hacen favor de seguirnos. Vamos a cortar aquí la grabación y nos vemos pronto. Bye. Bye, bye.